Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Para mí es un placer, un honor estar aquí con ustedes. Siempre me siento como en casa. Así que le doy muchas gracias al Señor por esta iglesia, por ampararme, por guiarme y ahora por la oportunidad que me da de enseñar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Gracias al Señor ya pudimos leer todo el capítulo. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en los versículos del 11 al 15. Epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Y vamos a estar enfocados entonces en los versículos del 11 al 15. Si ya estamos listos, voy a leer para ustedes la palabra de Dios, la bendita, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que hemos leído y es la luz que nos va a guiar en esta mañana. Yo ruego que tu Espíritu Santo use este texto y lo aplique a nuestros corazones. Bendice al predicador, suple todas sus necesidades y falencias, pero también bendice a tu pueblo que necesita tu palabra, Señor. Es tu palabra, somos tuyos y necesitamos de ti, de tu guía y de tu dirección. Oh mi Dios, si tú no nos bendices, en vano estamos acá, en vano nos paramos, en vano venimos. Si tu Santo Espíritu no nos asiste, Señor, por favor, ten misericordia y ayúdanos a adorarte con reverencia, a aprender de tu palabra, a vivirla, a obedecerte, a serte fieles, Señor, a darte la gloria con nuestras vidas. Eso te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Actualmente, hermanos, estamos viendo un fenómeno que se repite en muchas iglesias cristianas y que es algo bastante preocupante. Al parecer, hay cristianos que pueden elegir entre los elementos de la religión que más les guste. Algunos eligen el conocimiento a expensas de la comunión cristiana. Otros piensan que pueden asistir a una iglesia sin ser miembros y se sienten cómodos. Otros piensan que hacer buenas obras es cuestión solamente de los católicos romanos. Y peor aún, hay quienes se atreven a vivir vidas pecaminosas y siempre asistir a una iglesia cristiana. ¿Cuál de todos ellos está equivocado? La respuesta es todos. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un ser humano, lo hace nacer de nuevo, lo regenera. El Espíritu Santo aborda cada área de la vida de esa persona. Dios no solamente está interesado en el intelecto. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios no solamente está interesado en las emociones o en la voluntad. Dios está interesado en todo eso y que esa persona use todas sus facultades para la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesucristo entonces viene a un corazón, Él es Señor de todo el corazón. Es Señor de toda la vida y cada detalle, incluso las finanzas, incluso la ética laboral, todo queda entonces regido por las políticas del reino de Cristo. Afortunadamente, este fenómeno no es algo nuevo, no es algo inventado por la generación del COVID. Es un fenómeno que es tan antiguo como lo era la iglesia de Creta, ya ustedes vieron, ¿verdad? Y quiero explicarles un poquito por qué digo esto. La carta que ustedes tienen abierta en sus manos fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita a Tito.
un delegado misionero que estaba allá en Creta para arreglar ciertos problemas. Tito era una persona muy especial, preparada por el Señor para arreglar estos tipos de problemas. Él también había estado con la iglesia en Corinto, o sea que era especialista en iglesias extrañas. El Señor lo había dotado de dones para liderar este tipo de iglesias un poquito jóvenes que necesitaban mucha ayuda del Señor. Y allí estaba Tito en Creta, había muchos problemas, había falta de pastores, había también inmoralidad, había un montón de cosas que ustedes ya pudieron ver en el capítulo 2. Y para cada una de ellas el Señor tiene una solución desde el Evangelio. Yo quiero que usted recuerde eso. Para cada uno de los problemas de la iglesia, Dios tiene una solución desde el Evangelio. No hay cosas secundarias. No hay algo nuevo que aprender. El Evangelio tiene la solución para los problemas de la iglesia. También luchaban contra judaizantes, problemas éticos y diversos asuntos propios de la iglesia, problemas organizacionales. Y el texto que nos concierne hoy, Tito 2, 11 al 15, vemos que el apóstol Pablo le recuerda a Tito: Tito, hay una razón para que tú exijas vidas santas. Y la razón es la que está del 11 al 15, del 11 al 14. No es algo al azar, hay una razón para que exijas con autoridad que las iglesias en Creta vivan de esta y tal manera. Esa es la razón, ese es el tema de nuestro texto. Y si ustedes quieren recordar el texto a través de un título, algo corto, algo breve, algo que puedan recordar, les sugiero que piensen en un cristianismo completo. Pablo le está diciendo a Tito: Tito, recuerda a la iglesia en Creta, no pueden elegir el cristianismo. Comienza con la gracia y lleva gracia de principio a fin. El cristianismo, en segundo lugar, exige una santidad progresiva. Y en tercer lugar, incluye buenas obras que glorifiquen a Dios. Como les dije en un principio, este problema de seleccionar elementos básicos del cristianismo es propio de Creta, pero también de nuestros días. Y yo estoy seguro que el Señor nos va a bendecir por medio de este texto. Así que acompáñenme entonces a ver la primera característica de un cristianismo completo. Y hago referencia a que el cristianismo tiene que ver con la gracia de Dios de principio a fin. No comienza por gracia y termina en legalismo. No comienza en legalismo y luego muta a gracia. Es gracia de principio a fin. Veamos el texto, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya ustedes se dieron cuenta, algunos son hábiles intérpretes. Y el hecho de comenzar con esa palabra porque no quiere decir que este texto está relacionado con el argumento anterior, con lo que viene diciendo Pablo. ¿Y qué es lo que viene diciendo? Pablo está diciéndole a Tito que corrija ciertas cosas en los grupos de la iglesia. Ya lo leímos, ¿cierto? Entonces, la razón para exigir que los ancianos sean prudentes, que las ancianas también sean prudentes, que las jóvenes sean castas y que los jóvenes también sean de buen ejemplo y que los esclavos sean obedientes, es esta. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto no tiene que ver con que todos los hombres serán salvos. No, el texto no es universalista. Tiene que ver con que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo tipo de hombres. Viejos, ancianas, jóvenes, hombres y mujeres, trabajadores de todo tipo, lo que viene diciendo anteriormente, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a cualquiera de ellos. Y esto no es algo secundario, es algo que forma parte del Evangelio. La doctrina de la santificación, de las buenas obras y de la gracia continua no es algo fuera del Evangelio. Es parte del mensaje, como dice al final del versículo 10, es parte de la doctrina de Dios nuestro Salvador. Lo importante es que la gracia de Dios es la que produce la vida que Dios exige. Repito,
La gracia de Dios es la que produce la vida que Dios exige. Fíjense, la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿De qué nos habla esto? Del inicio de la salvación. Porque por gracia sois salvos, Efesios capítulo 2, versículo 8. Y obviamente la manifestación de la gracia de Dios, ¿a qué nos lleva a pensar? La epifanía, la primera manifestación de la gracia de Dios encarnada, el Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Juan, lleno de gracia y de verdad. Él es el mayor regalo que Dios le ha dado a sus elegidos. Sí, pero personalmente creo que el argumento de Pablo incluye el hecho de que cada vez que la gracia de Dios se manifiesta, a lo largo de toda la historia, ella tiene los mismos efectos en cualquier tipo de persona. ¿Se están dando cuenta cuál es el argumento de Pablo? Cuando la gracia de Dios se manifiesta, entonces ella hace algo en la vida de los que se manifiestan. Sean jóvenes o sean adultos, el efecto de la gracia es el mismo. Y desde esa primera manifestación de la gracia de Dios en adelante, ella sigue obrando. El cristianismo no es solamente gracia al principio. Bueno, yo soy salvo por gracia y el resto de mi vida no necesito la gracia de Dios. No. ¿Y qué es lo que dice? Algo interesante. Pablo compara o define ese rol de la gracia de Dios como un rol educativo. ¿Sí se dieron cuenta? Es la gracia de Dios que dice, enseñándonos qué. Algunos pensaron que solamente la ley era un ayo, ¿verdad? La gracia también es un ayo que nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Bueno, en términos sencillos, la gracia enseña a todo cristiano a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo sé que el texto está ordenado de forma diferente, pero quiero decirles que gramaticalmente eso es lo que enseña la gracia. A vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y para lograr eso entonces hay dos formas. Uno, renunciando a la impiedad. Y dos, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de Jesucristo. Tanto la renuncia a la piedad como la esperanza que debemos cultivar son verbos que dependen y definen al primero. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya vamos a hablar de eso. Más adelante voy a profundizar. Por ahora, quiero que aprecien cómo Pablo está combatiendo dos errores al mismo tiempo. En primer lugar, él está combatiendo esa doctrina judaizante, legalista, amante de las raíces hebreas, que piensan que la santificación viene por la observancia de la ley mosaica. Y él le dice, no, la santificación del cristiano no es por una dieta alimenticia, no es por guardar una fiesta, no es por circuncidarse, no es producto de la ley, sino de la gracia de Dios. No hay nada contrario, hermanos, y usted tiene que saber eso. No hay nada contrario entre la gracia y la santificación. No son contrarias. Pero en segundo lugar, Pablo está rebatiendo aquella moralidad laxa, quiere decir floja, aquella moralidad que era característica de Creta, pero que los hermanos cristianos no podían imitar. Dos errores al mismo tiempo. Ellos no podían convertir la gracia de Dios en libertinaje, como dice Judas, versículo 4, o lo que es igual desde la perspectiva de Pablo, fíjense, 3 escritores hablando de lo mismo, no se puede usar la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Y en Creta estaba sucediendo esto. Yo soy cristiano, yo soy salvo, y usted no me puede juzgar a mí. Dios me juzga a mí. Esto es libertad de conciencia y nosotros los reformados tenemos un problema con eso. Aquellos que no han entendido, esto es libertad de conciencia. Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y Pablo le dice, no, usted está equivocado. La gracia te enseña a ser santo, hermano. La gracia te enseña a ser santo. No es contraria a la voluntad de Dios. La gracia de Dios se acopla al resto de la voluntad de Dios que tenemos revelada. Y así como ella actúa conforme a la salvación, lo hace conforme entonces a la santificación. Y esto me lleva a hablarles del segundo elemento que conforma un cristianismo completo. No se puede negociar ninguno de estos 3 elementos. Y estoy hablando de la santidad progresiva. Vamos, versículos 12 y 13.
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya les introduje hace un momento que el centro de la enseñanza de la gracia es vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y para lograrlo hay dos formas: renuncia al pecado y cultive la esperanza de Cristo, la esperanza de su retorno. Pero aquí en este texto, en el versículo 12, se describe esa vida que Dios espera, que Dios esperaba de la iglesia en Creta y que Dios espera de usted. Si se dio cuenta, hay tres palabras que la definen: sobriedad, justicia y piedad. Sobriedad, justicia y piedad. Por su parte, la sobriedad tiene que ver con la moderación, con el dominio propio, la sensatez, saber vivir en los extremos. Y esto tiene una conexión directa, obviamente, y contraria a lo que se veía en Creta. Ellos eran catalogados como mentirosos. Capítulo 1, vamos allá, capítulo 1, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, pero eso no es sobriedad. Malas bestias, es decir, irreverentes, faltos de educación. Glotones, la glotonería es un pecado. Y, ¿qué dice? Ociosos. Eso no es sobriedad, eso no es justicia, eso no es piedad. Miren lo que la Biblia dice de un creyente. Efesios capítulo 4, versículo 25. Hablad verdad, cada uno con su prójimo, algo que es contrario a la mentira. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No sean malas bestias. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Eso no es glotonería. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y Efesios capítulo 5, versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El ocio es pecado y no es sobrio. La Biblia demanda lo contrario de cada uno de los creyentes. Y en segundo lugar dijimos, ¿qué dijimos? Sobriedad, justicia y piedad. En segundo lugar, la justicia tiene que ver, obviamente, con llevar una vida equitativa, recta, conforme a los estándares de Dios. Y eso no solamente implica justicia en los negocios, pago de impuestos, de empleados, sino que también requiere justicia en cada una de las relaciones de nuestra vida. Usted es un empleado, sea un empleado justo. Usted es un empleador, sea un empleador justo. Usted es un esposo, una esposa, hijo, tiene que ser justo y hacer lo que Dios le demanda en esa relación y en cada uno de los aspectos de la vida. Ningún creyente, y eso lo dice Pedro también, ningún creyente debería ser conocido como tramposo, como una persona que se aprovecha para su propio beneficio. No, el creyente siempre debe abogar por la justicia, aunque la justicia no lo favorezca. Esa es la verdad, hermano. Siempre abogar por la justicia, aunque la justicia no me favorezca, lucho por la justicia. Y no estoy hablando de justicia social, por si acaso. Y la vida cristiana, dijimos, sobriedad, justicia y en tercer lugar también piedad. ¿Usted sabe la palabra piedad qué significa? La palabra piedad viene de una palabra que tiene que ver con religión. Literalmente, Pablo está diciendo, el Señor quiere que los creyentes sean religiosos. Y algunos de ustedes ya se alarman. ¿Cómo que religioso? Porque nosotros usamos ese término para algo malo, es algo despectivo. Pero realmente la piedad tiene que ver con una persona que es devota, que es amante a lo santo, que no es irreverente en el culto, que no se queda dormido, que respeta la palabra de Dios cuando se explica, que cuando se hace un devocional en casa, esa persona es reverente, no anda bochinchando por toda la casa. Eso es piadoso. Eso es ser piadoso. Dios no tolera gente impía a cargo de las cosas santas como los hijos de Elí. Hay un montón de ejemplos. Dios quiere gente
como Samuel, como Moisés, que las cosas de Dios son sagradas, se respetan, no es común, es santo. Eso es piadoso. A Dios no le gusta a las mujeres como la esposa de Job, que cuando llegó la calamidad le dijo, maldice a tu Dios y muérete, mujer irreverente. No sean así, hermanas. Dios quiere mujeres como Ana, reverente, Esther, la misma Lidia. Cuando son cosas del Señor, ellas son piadosas, respetan, es del Señor. Es un tiempo diferente. Eso es piedad. Para Pablo, hermano, entonces es inconcebible cómo va a ser en la lógica del Evangelio que los cristianos sean irreverentes si las únicas personas en el mundo que pueden y deben ser piadosas son ellos. ¿A quién más se le exige piedad sino a los creyentes? A nadie. Entonces, los que deben ser piadosos, sean piadosos. Es lo que está diciendo Pablo. Y el desafío entonces de este carácter triple, justicia, piedad y ¿cuál es la primera? Sobriedad. Justicia, piedad y sobriedad. Es que se demandan en un siglo, en un ambiente malo. Ahí está el desafío. Dios no está esperando que el mundo se acabe, que llegue Cristo y que todo sea perfecto para exigir santidad. Esa expresión en la Biblia significa algo contrario, que vivamos en este siglo, ahora, que es un siglo que comenzó donde la caída de Adán y Eva, Génesis 3, y es un siglo que terminará en la segunda venida de Cristo. En ese lapso de tiempo caracterizado por la maldad, la ignorancia, el sufrimiento y todo tipo de males, ahí Dios quiere que su pueblo sea santo. Ahí en medio de las tinieblas es que Dios quiere que sus hijos resplandezcan como luminares en el mundo. No después, es ahora, en este siglo malo. Ahí deben ser sobrios, justos y piadosos. Entonces, ya dijimos, para lograr ese andar cristiano cotidiano, hay dos características, dos elementos, dos formas, que son rechazar el pecado y, ¿cuál es la otra? Aguardar la esperanza de la venida de Cristo. Y con eso, obviamente, eso es una oración, una frase que abarca muchas otras cosas. Realmente pudiésemos decir que esto es un sinónimo de poner la mira en las cosas de arriba, tener una cosmovisión cristiana de la vida, una cosmovisión cristiana de la vida. Ya vamos a explicar qué significa eso. Vamos entonces en primer lugar a lo primero. ¿Qué es lo primero? Rechazar el pecado. ¿Dónde se enseña esto? Versículo 12. Renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. La santidad es una enseñanza muy común en la Biblia. Desde el principio Dios ha enseñado a su pueblo a ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Porque el Dios 3 veces santo no puede tener comunión con unos pecadores impenitentes. Él es la fuente de la santidad. Sí, Él santifica. Sí, cuando Isaías estuvo delante de la presencia de Dios, Dios fue quien le proveyó santidad a él. ¿Recuerdan ese texto? Isaías 6. Sí, todo eso es verdad, pero Dios después de eso sigue exigiendo santidad. A todo aquel que se atreva a acercarse a Dios tiene que ser santo. Obviamente Dios provee esa santidad en Cristo. Y la gracia de Dios nos sigue santificando, pero se sigue exigiendo. Eso es lo que estamos diciendo. Renunciar a la impiedad significa, ¿qué significa? Desvincularse a las cosas pecaminosas. Es sencillo, renunciar a lo malo, lo profano. La impiedad, si se dieron cuenta, es lo contrario a la piedad. Entonces una persona impía es una persona irreverente, una persona atea, malas bestias. Todo tiene sentido, ¿no? Recuerden lo que está sucediendo en Creta. Y le dice, renuncia a la impiedad. Renuncia a eso que caracteriza a su ciudad. A la gente que lo rodea, renuncia a eso. No es la voluntad de Dios. Es una acción que debe repetirse cada vez que el pecado esté a la puerta. Y hay otros textos que lo enseñan también. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 13. Pablo enseña que esa mortificación del pecado es una obra exclusiva del Espíritu Santo.
Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no puede ser santo. Y es una acción del Espíritu que es continua, que nos lleva a amar a Dios, a deleitarnos en Él, y que no es opcional. Quitarle, en términos más teológicos, es quitarle la vitalidad al pecado remanente. Todavía queda un residuo de pecado en mí, a pesar de que Cristo me salvó, queda un residuo de pecado que debo mortificar, y entonces renunciar a la impiedad es mortificar ese pecado. Quitarle la vitalidad, la oportunidad de surgir a ese pecado remanente que queda. Ahora, muy importante, y esto es un aspecto clave en los términos de santificación. La santificación no se trata solamente de cosas externas, tiene que saber eso. Usted va a decir, le va a decir a cualquiera de los pastores, pastor, es que yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia 5 capítulos al día, yo oro antes de desayunar, antes de almorzar, antes de cenar. Yo hago todo lo que usted dice en el sermón y todavía sigo pecando. Pero la Biblia, recuerden esto, Dios siempre ve el corazón. Y el orden correcto es de adentro hacia afuera. Usted debe mortificar su pecado interno primero, antes de hacer cosas. Y miren cómo lo incluyó aquí el Espíritu Santo de una manera sabia. Renunciando a la impiedad, sí, pero también a los deseos mundanos. No es solamente deje de hacer esto, aquello. Pablo le está diciendo a Tito, dígale a la iglesia en Creta que no solamente Dios espera que dejen de hacer cosas impías, Dios espera que ellos dejen de pensar como impíos. ¿Se da cuenta? Y eso marca la diferencia. Estamos hablando ya de mortificar cosas internas. Estos deseos obviamente tienen que ver con cosas inmorales, claro que sí. Pero estos deseos también tienen que ver con avaricia, con egoísmo, cosas que son características de nuestro siglo, de nuestra época. La vanidad, el egoísmo, la avaricia, el consumismo, como si todo lo que existiera en esta vida es lo que vemos, materialismo. No tengan esos deseos mundanos. Tienen que ajustar sus mentes a la voluntad de Dios. Eso es lo que enseña. Y la segunda parte de la pregunta, porque quizás surge esa pregunta. Bueno, yo sé que debo vivir sobria, justa y piadosamente, pero ¿cómo lo hago? Dígame cómo. Bueno, el texto le responde, primero que renuncie al pecado, y en segundo, cultive la esperanza del retorno de Cristo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El cristianismo no consiste solamente en renunciar a lo malo, ya dijimos, tiene que ver con cultivar una mente del reino. Le estoy diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Cultivar una mente del reino de Dios. Lo que vemos no es todo lo que existe, hay algo mejor que Dios está haciendo para su pueblo. Y ahí incluye entonces la esperanza bienaventurada. ¿Qué es esa esperanza? Capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna. Capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Respuesta, la vida eterna. Ese momento en el cual nosotros estaremos en cuerpo y alma disfrutando de todos los beneficios del reino eterno. Y eso incluye ver a Cristo resucitado, literalmente ver el cuerpo de Cristo, estar con Él, pero también disfrutar de la comunión perfecta de la iglesia, la esposa del Cordero. Ese es el estado eterno. Y esa es la esperanza maravillosa del creyente, en lo que debemos meditar constantemente, desanclarnos de lo temporal y estar conscientes que Dios está haciendo un plan que incluye un estado eterno perfecto, perfecto. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Obviamente esto será posible solamente por la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y si se dio cuenta cómo lo llama Pablo a Cristo, ¿qué dice? Por si hay alguna persona que está dudando de la deidad de Cristo, lea el versículo 13. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Usted sabe lo que eso significa?
Al decirle gran Dios, Pablo está asumiendo no solamente toda la deidad, como dicen Colosenses, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, sino que también está diciendo que Jesucristo es el creador todopoderoso de lo que existe. Él fue el que trajo a la existencia el primer mundo, Génesis 1, y Él será el que traiga la existencia del mundo futuro, el que ustedes están esperando, le dice Pablo, el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios. No solamente gran Dios, también le adjudica un título exclusivo para Jehová. Jesucristo es Jehová. No lo dude. En el Antiguo Testamento, Isaías 43, versículo 11, Jehová se dice a sí mismo, yo soy el que salvo y fuera de mí no hay nadie. La salvación es de Jehová. Por eso cuando Jesucristo estaba con ese paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Los perros rabiosos que estaban ahí, que dijeron, ¿quién se atreve? ¿Quién es este? Se atreve a decir que perdona pecados si solamente Dios es quien perdona pecados. Y Cristo les dice, realmente el orden correcto es esto, lo más importante es el perdón de esos pecados. Y Él le dice, para que ustedes sepan que yo tengo poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, que el milagro en sí es una señal que enseña una realidad, y es que Jesucristo perdona pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Jesucristo es Jehová. Él exhibió todo su poder por encima de la naturaleza. ¿Quién es este hombre que aun los vientos le obedecen? Bueno, es el creador de los vientos, del mar, de todo lo que existe. Por eso la naturaleza se sujeta a sus palabras. Génesis capítulo 1, en el principio dijo Dios. Él exhibió su poder sobrenatural sobre la humanidad, conociendo sus pensamientos y todo lo del hombre, pero también exhibió su poder por encima del mundo angélico. ¿Saben qué? Es interesante cuando lean los evangelios, dense cuenta cómo reaccionan los demonios. Ellos sí conocen que Él es el Hijo de Dios, el Santo, el Hijo del Altísimo, porque Él es el gran Dios. Y Él es Jehová quien perdona pecados, la segunda persona de la Trinidad. Y Pablo continúa su argumento con relación a que Jesucristo es Salvador. Sigue diciendo, versículo 14, les voy a explicar por qué. Porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Expiación, perdón de pecados, sustitución para redimirnos, para librarnos, para comprarnos, para sacarnos del reino de las tinieblas, llevarnos a su reino de luz. Eso es lo que está diciendo, explicando el título Salvador. Y fíjense esta lógica. Redimirnos de toda ¿qué? Iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Entonces, Jesucristo redimió a su pueblo de la iniquidad. ¿Cómo van a andar todavía en la impiedad? Ese es el argumento de Pablo. Si Jesucristo te redimió, te salvó, te purificó, como decía ahí, purificó para sí un pueblo propio, ¿cómo va a andar ese pueblo todavía en pecado? En palabras de Pablo en Romanos 6, ¿cómo si morimos con Cristo viviremos al pecado? No se puede. Pero hay gente que piensa que sí. Yo soy cristiano, vengo a la iglesia todos los domingos, pero soy un diablillo de lunes a sábado. Y no me digas nada, no me digas nada. La Biblia te enseña la verdad. No es posible, no es compatible esa vida con el Evangelio. Bien, ya hemos visto entonces que un cristianismo completo es ese cristianismo el único que existe, obviamente. Comienza con la gracia de Dios, continúa con la gracia de Dios, demanda santidad progresiva, pero hay algo que falta que es muy importante y que se constituye en un énfasis para Tito y para la iglesia en Creta. Estoy hablando de las buenas obras. Las buenas obras que glorifican a Dios. Eso está al final del verso 14. Después de hablar de la obra de Cristo, Pablo dice, ¿saben que hay algo más que Cristo hizo por su pueblo? Dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Me llama mucho la atención cómo Pablo incluye esto justamente al lado de la pureza. No sé, no es interesante eso. O sea, no es solamente un pueblo santo, sino que también es un pueblo celoso de buenas obras. Y cuando hablamos de celos, es inevitable pensar en el matrimonio, ¿verdad? Pero la idea aquí no es tanto un celo matrimonial, sino una persona que le gusta demasiado hacer eso que hace. Está apasionado por eso. Esa es la idea de una persona celosa por hacer algo, un entusiasmo desbordante. No se trata solamente de hacer obras porque la necesidad nos llevó o de vez en cuando. Realmente un pueblo celoso de buenas obras va a lucir como un pueblo que persevera en buenas obras. No vayan a pensar que la salvación es por buenas obras. Ya está claro, es por la gracia de Dios. Y nosotros damos gracias a Dios. Lo bueno de estar en una iglesia confesional es que tenemos un capítulo de la confesión dedicado a esto, capítulo 16 de las buenas obras. Es que no voy a invertir tiempo explicando qué es una buena obra, versículos y todo lo demás, pero sí voy a hacer algo que es importante. Voy a demostrarles que para Pablo las buenas obras son un elemento fundamental del cristianismo que no se puede negociar. No se puede negociar. Vamos al capítulo 1, versículo 16. 3 capítulos, cantidad de mención a las buenas obras. Versículo 16, hablando de los judaizantes impíos, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda, ¿qué? Buena obra. Capítulo 2, versículo 7. Preséntate tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. Hermano, ¿cómo así las buenas obras son indicativo de la fidelidad de un cristiano? Sí. Eso es lo que está enseñando Pablo. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales, y aquí incluye a todas las personas, todos esos grupos, ancianos, ancianas, jóvenes, damas, jóvenes, hombres, trabajadores. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Eso es una vida justa. Que obedezcan, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas. Fíjense cómo le habla Pablo a Tito. No es algo secundario. Insiste con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, y hay más todavía. Versículo 14 del capítulo 3. Y aprendan también los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Los creyentes, los cristianos. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Eso quiere decir que parte del fruto del Espíritu es que un creyente hace buenas obras. El orden correcto es ese. Primero Dios te salva y luego te capacita para buenas obras. Ese es el orden correcto. ¿Por qué? Porque las buenas obras, como ustedes van a ver en la confesión, y de seguro ya algunos ya lo saben, ¿no? Son aquellas obras que están de acuerdo a la ley de Dios. No es lo que yo me invento que es una buena obra, es lo que está de acuerdo a la ley de Dios. Son obras que nacen de un corazón regenerado, es decir, donde hay fe. Y son obras que se hacen para la gloria de Dios, no para mi propia gloria, no para que me vean, no para inflarme que yo sí soy un creyente útil en el mundo. Usted es un palo seco porque no tiene buenas obras, yo sí. No. Son 3 elementos que caracterizan las buenas obras. Conforme a la ley, proviene de un corazón regenerado y se hace para la gloria de Dios. Hermano, ¿quiere decir que no todo lo que un cristiano hace es una buena obra? Sí. No todo lo que usted hace es una buena obra. Aunque usted sea un creyente. Por eso tiene que hacerlo conscientemente. Hay cantidades de textos que nos enseñan, por ejemplo, el famoso texto de Efesios 2 que ya cité. Luego de decir que por gracia somos salvos, Pablo incluye y dice, y Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. La gracia no es contraria a las buenas obras.
Pero nosotros pensamos que sí. Estamos equivocados. También el Señor Jesucristo, comenzando el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, Él pronuncia dos metáforas, la luz y la sal. Primero viene la sal y después la luz. Y Él dice, ustedes tienen que hacer buenas obras para que el mundo las vea y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mismo Jesús enseñando acerca de buenas obras. Pero nosotros todavía tenemos un catolicismo romano muy arraigado en nuestras mentes. Así podemos hablar de muchísimos otros versículos, que luego entonces les recomiendo en la tarde, ¿qué vamos a hacer? Verificar el capítulo de buenas obras y leer esos versículos. Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, para Pablo, ni la gracia, ni la santificación progresiva, ni las buenas obras son separables del cristianismo. Miren cómo finaliza, por eso el versículo 15 es importante incluirlo acá. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. No es un jueguito, Tito. No te estoy diciendo un consejo. Tienes que insistir con firmeza en estas cosas, en las tres. Porque la iglesia de Creta estaba desvirtuando la gracia de Dios, pero también la santidad, pero también las buenas obras. ¿Se da cuenta? No es algo opcional. Y le agrega eso, nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Lo que vas a enseñar es palabra de Dios. Nadie puede menospreciar. Bueno, atrévanse pues a menospreciar la palabra de Dios. No deberían. Yo quiero finalizar esta parte recapitulando por medio de una ilustración. Me gusta esta ilustración. Cuando nosotros somos impíos, cuando no conocemos del Señor Jesucristo, somos como niños, miren lo que estoy diciendo. Somos como unos niños vagabundos de la calle, sucios, maleducados, así como los cretenses, impíos, groseros, glotones, vándalos. Pero de pronto nos consigue alguien en la calle, alguien nos consigue, nos baña, nos limpia, nos restaura y nos educa. ¿Saben quién es? Es la señora Gracia. Y la señora Gracia recoge a ese niño vagabundo, a ese niño de la calle y lo introduce al reino de Dios. Pero cuando ellos pasan al reino de Dios, la señora Gracia toma de la mano a ese niño y lo introduce al reino de Dios. Lo primero que ven en el reino de Dios es una escuela. Ya que no saben quién es la maestra en la escuela o una de las maestras en la escuela, la señora Gracia. La señora Gracia entonces introduce a ese niño allí y le enseña. Y ella cada vez que enseña le gusta el tema de cristianismo práctico. Ella es especialista en ética, en vida cristiana, en santificación. Y siempre que enseña entonces ¿qué? Santidad progresiva y buenas obras. A todos los niños que recoge, a todos los pasa por su clase de cristianismo práctico. Me gusta esa ilustración porque nos recuerda que la gracia de Dios primero es la que nos encuentra y nos salva y nos rescata de esa vida inmunda, impía y nos lleva. Pero no se acaba su trabajo allí, sino que continúa enseñándonos y ella misma nos enseña a vivir justamente, piadosamente y sobriamente. Finalmente, algunas aplicaciones, ya hemos dicho algunas, ¿verdad? Pero quiero repetir. Nunca cometas el error de elegir entre elementos del cristianismo. Si tú estás sentado allí y eres de los que dice, yo no quiero ser miembro de una iglesia, a mí la santidad me parece que es legalismo y muchas otras cosas, detente porque estás equivocado o equivocada. No puedes elegir. En el Señor es todo o nada. O pones tus manos en el arado y sigues adelante, o miras hacia atrás y quitas tu mano del arado. No puedes elegir. No puedes elegir entre obras y fe. No puedes elegir entre santidad y vida pecaminosa. No puedes ser un cristiano poco sociable o muy sociable. El Señor te demanda que tú seas amable, gentil. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. No puedes ser un cristiano solitario, un cristiano amargado, diferente, que no te importa la comunidad cristiana, la iglesia, ni la gente, ni el mundo. Tú eres tú solo y más nadie. Estás
equivocado. Vete y medita en este texto. Vuélvelo a leer. En segundo lugar, no podemos olvidar que el camino cristiano es un camino que necesita de la gracia de Dios en todo momento. Parte de lo que estamos viviendo también en la iglesia allá en Medellín, en Colombia, es que hay mucha comunidad judaizante. Esto se está volviendo un desorden, un desastre. La gente en las redes sociales, y yo sospecho que aquí también sucede eso. Volviendo, quiere ser más santo, venga a las raíces hebreas. Dios nos habló con un idioma santo, cuyas palabras, si tú las pronuncias, entonces hay que mezclar el español con el hebreo, Yeshua HaMashiach y todo lo demás, y entonces es el verdadero nombre de Jesús. ¿Y por qué no la Pascua si es tan importante? Si dice que es un mandamiento perpetuo, tú te atreves a hacer algo que es perpetuo, a hacerlo temporal, entonces ahí te van seduciendo con el legalismo. Y en Creta también. Eso es lo bueno de la palabra de Dios. Gloria a Dios que no nos deja sin instrucción. En Creta también no se dejen vislumbrar por los judaizantes. La santificación no consiste en dietas alimenticias. Y de hecho les voy a decir algo que es fuerte y que quizás algunos van a malinterpretar. La santificación no consiste en hacer o dejar de hacer cosas. No. Vamos de adentro hacia afuera. Usted puede leer toda la Biblia que quiera, pero si no mortifica sus deseos mundanos, va a estar igual. Y se lo aseguro por experiencia propia. Si no mortificamos el pecado de adentro hacia afuera, no vamos a avanzar en santificación. Hagas lo que hagas, es de adentro hacia afuera. Es por la gracia de Dios, no por el legalismo. Así que pendiente con estar escuchando en redes sociales ese argumento de que mientras más hebreo seas, más santo serás. Mentira. En tercer lugar, la gracia de Dios nunca será una excusa para descuidar la santidad. No seas como los de Creta. La gracia me lleva una vida inmoral porque soy salvo por gracia. Usted no me puede a mí juzgar. No, no puede ser. ¿Tú eres de los que vives sin límites? Mire, nosotros los cristianos somos tan pecadores que después de conocer al Señor, ¿sabe qué hacemos? Usamos la Biblia como un pretexto para pecar. Entonces usted escucha a un creyente, espero que no sea usted, donde dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Está usando mal la palabra de Dios. No lo hagas más. No lo hagas más. No confundas libertad de conciencia con vida pecaminosa. Nunca lo hagas. Que Dios nos ayude. No es fácil. Debemos trabajar de adentro hacia afuera. En cuarto lugar, ¿cómo estás con el tema de las buenas obras? Que soy venezolano, que aquí hay pobreza. Ese argumento te desfavorece porque la iglesia en Macedonia eran pobres, más pobres que usted, y daban mucho para el reino de Dios. ¿Me van a acusar de predicar el evangelio de la prosperidad? No, es lo que la Biblia enseña. Hermano, es lo que la Biblia te enseña. ¿Cómo estás con el tema de las buenas obras? Medita en la palabra de Dios. ¿Qué piensa la gente de ti? Y que es cristiano, pero ha tenido mucha oportunidad de ayudar a su prójimo y nunca lo hace. Cierra su mano para el prójimo. Ni siquiera estoy hablando de creyentes, que se supone que sería más. Pero para el mundo impío también son las buenas obras. ¿Y qué piensa la gente de ti? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Qué pensarán de mí? ¿Que nunca ayudo a nadie? ¿O que soy un creyente amoroso? Ahí dejo la pregunta al aire. Y en quinto lugar, quiero dirigirme a los pastores. Hermanos, como dice Pablo a Tito, insistan en estas cosas con firmeza. No es fácil. Algunos van a malinterpretar que es un legalismo. Algunos se van a ir a otro extremo. La vida cristiana es un camino angosto. La verdad es precisa y gloria a Dios porque así es. Y algunos piensan que estamos de este lado, otros de este lado, pero no importa. La Biblia y la palabra de Dios nos enseña esto. Y tenemos que decir nosotros como Pablo, yo tengo mi conciencia tranquila de que les he enseñado todo el consejo de Dios. Y que no he rehusado nada del consejo de Dios. Bueno, ustedes quieren enseñar todo el consejo de Dios
incluyan estas 3 cosas. Insistan con firmeza que el Señor los va a ayudar, va a amparar esa obra y Dios quiera que esta iglesia sea una iglesia más santa cada día, una iglesia no legalista, sino conforme a la gracia de Dios y una iglesia rica en buenas obras todo el tiempo para la gloria de Dios. Todo lo que recibimos viene de Él. Simplemente somos mayordomos del reino de Dios y tenemos que ser buenos administradores. Y eso involucra no solamente las cosas espirituales, sino también las cosas materiales. Que Dios nos ayude en este caminar cristiano. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, nos exhorta, nos coloca en un lugar incómodo porque exhibe nuestro pecado. Pero gracias también porque tenemos esperanza, tu gracia que nos enseña, nos dirige en esta vida. Ayúdanos a ser santos. Ayúdanos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a depender de ti en todo momento, oh Santo Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.